Ok. Ya voy a entrar en vivo. Bien, muy buenas noches a todos aquellos que estaban preguntándose si iba a haber astronomía en casa hoy. Pues les recordamos que sí. Estamos aquí con un pequeño problema técnico, pero ya lo resolvimos, así que estamos en vivo en su programa Astronomía en Casa. El día de hoy tenemos un tema que nos intriga a todos y creo que siempre nos va a llamar mucho la atención, y es los agujeros negros, el escandaloso legado de Einstein, a cargo de el estudiante Oscar García, último año de astronomía y astrofísica de nuestra facultad. Así que le damos la bienvenida, les damos la bienvenida a todos y esperamos que puedan disfrutar este programa. Pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios y nosotros vamos a tratar de responderlas durante el transcurso del programa, y si no, pues siempre nuestros docentes y personal de la facultad está siempre pendiente de las redes, así que pueden contestar sus comentarios. Oscar, le damos la bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta noche astronómica. Yo voy a hablar del tema agujeros negros, que es para mí uno de los temas más interesantes de la astronomía y de la ciencia en general. Entonces espero que me acompañen para que conozcan un poquito más acerca de los agujeros negros y de todo lo que se sabe hasta hoy en día de ellos. Primero vamos a empezar sabiendo o preguntándonos, mejor dicho, qué es un agujero negro. En esencia, un agujero negro es una región finita del espacio-tiempo provocada por una enorme concentración de masa en su interior, con un enorme aumento de densidad, y esto es lo que provoca es un enorme campo gravitatorio, tal que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de dicha región. Entonces, para hacernos una idea, lo que causa un pequeño punto con una enorme cantidad de masa es una gran deformación en el espacio-tiempo. Pero nos vamos a preguntar, ¿qué es el espacio-tiempo? Bien, la deformación del espacio-tiempo. Aquí es donde entra desde inicio el legado de Albert Einstein. Y es que él, en sus estudios de la teoría de relatividad general, él establece que el espacio y el tiempo no son independientes, sino más bien que el espacio y el tiempo forman un solo conjunto llamado de manera espacio-tiempo, que como lo pueden ver en las imágenes de la presentación, lo podemos ver desde el aspecto bidimensional y tridimensional, como es realmente. Pero claro, nos guiamos de una imagen bidimensional para entenderlo. Y es que entendamos el espacio-tiempo como un tejido, como que el espacio o el universo está en este tejido, y cada materia o cada objeto, entre más masivo sea, va a deformar más el espacio-tiempo. Imaginémonos como que ponemos eh, un cuadro enorme de tela y ponemos una pelota en su centro. Entre más pesada sea esta pelota, mayor va a ser la profundidad que crea sobre esta tela. Y es así como funciona la deformación del espacio-tiempo. Y es que se dice que la masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, como realmente se debe apreciar, es la deformación del espacio-tiempo tridimensional, porque es así como se deforma realmente el espacio-tiempo. Entonces, para que tengamos una noción, y en las imágenes nosotros podemos ver al Sol, a una estrella de neutrones y un agujero negro. Entonces, recordemos que entre más masivo es el objeto, mayor va a ser la deformación que crea en el espacio-tiempo. Y esta deformación crea un campo gravitatorio enorme. Entonces, cualquier objeto que pase cerca de estos objetos, esta deformación del espacio-tiempo, debido a su enorme gravedad, altera la trayectoria de estos objetos y hace que empiecen, por ejemplo, a orbitar alrededor de ellos. Y es por eso que la Tierra orbita alrededor del Sol, porque el Sol crea un enorme campo gravitatorio al
deformar el espacio-tiempo. Y nosotros estamos atrapados en una órbita alrededor del Sol debido a esto. Y como pueden ver en la imagen, en black hole o agujero negro, es el objeto que más deforma, bueno, o el objeto que hasta hoy en día se conoce, que más deforma el espacio-tiempo. Bien, hagamos una breve historia de los agujeros negros, y es que esto no es una idea que se tiene desde hace poco, y es que, como podemos ver, desde 1783 ya se tenía noción de lo que era un agujero negro, o se imaginaban algunos elementos o aspectos que podían, o ideas que se podían tener acerca de lo que era un agujero negro. El primero fue John Michell, que era un clérigo inglés que escribió un artículo y en su artículo escribió que podía existir un cuerpo tan denso que ni la luz se escapara de él. También en 1796, Pierre-Simon Laplace, muy conocido Laplace para los estudiantes de ingeniería por la transformada de Laplace, pero claro, tiene muchos aportes en la física y en la matemática. Él explicó una idea similar a la de John Michell, pero fue descartada mucho tiempo después. ¿Pero por qué se descartaron estas ideas? Sus ideas no estaban erróneas del todo. Lo que sucedía en este entonces es que lo que se manejaba para esos tiempos era algo que se llama la teoría corpuscular de la luz. Y es que se creía que la luz era materia. Imaginémonos como que la luz estuviera formada por pequeñas canicas. Entonces, esta teoría corpuscular fue desmontada tiempo después con muchos experimentos. Entonces, por eso es que se desmontaron estas ideas, pero no estaban erróneas del todo, porque tenían la idea. Entonces, podemos decir que el primer concepto de agujero negro viene desde los 1700 con John Michell y con Laplace. Luego explota todo en 1915 con la teoría de la relatividad de Einstein. Y es que Einstein fue el que demostró, gracias a sus ecuaciones y sus aportes a la teoría de la relatividad, que la luz podía ser influenciada por la gravedad, fenómeno que fue probado después durante un eclipse total en el que se demostró observacionalmente que en efecto la luz se ve influenciada por la gravedad. La gravedad de un cuerpo masivo desvía la trayectoria de la luz cuando pasa cerca de este. De igual manera, Subrahmanyan Chandrasekhar demostró que podía existir un cuerpo con una masa crítica, pero que no emitiera o que no radiara energía, que podía colapsar en su propia gravedad. Igual Robert Oppenheimer fue uno de los que también dio sus aportes y predijo que podían existir estrellas que podrían subir un colapso gravitacional y poderse convertir en un agujero negro. Que esto de colapso gravitacional es muy importante y lo voy a explicar un poco más adelante. Y un poco más actual, bueno, ni tanto, 1967, Stephen Hawking y Roger Penrose probaron con las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que en algunos casos no se podía impedir el colapso gravitacional y esto podría formar un agujero negro. Bien. Ok, perdón. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo se forma un agujero negro? Ya sabemos un poco de la historia, de dónde vienen los conceptos o las ideas que se tenían de los agujeros negros, pero es importante saber cómo se forma un agujero negro. Y bien, hablemos de las estrellas. Las estrellas, para que entendamos bien, no es otra cosa que un equilibrio entre dos fuerzas, entre la fuerza gravitacional y la presión de radiación. La fuerza gravitacional es la que empuja hacia adentro a los objetos, pero la presión de radiación es la fuerza que hace un empuje hacia afuera, una fuerza opuesta a la gravedad, y es este equilibrio el que hace que se formen las estrellas, que también están en equilibrio hidrostático. Entonces, bien, la muerte de una estrella depende principalmente de su masa inicial, de qué tan grande o qué tan pequeña es. Dependiendo de esto, va a ser su muerte.
Y también hay que decir, es muy importante decir que los agujeros negros son vida después de la muerte. Bien, entonces, como podemos ver en la imagen, existen dos caminos para la muerte de las estrellas. Esto de la evolución estelar es muy interesante. Lo voy a mencionar así por encima, porque existen muchos fenómenos y muchos aspectos físicos que tienen que ver dentro de la evolución estelar. Pero bien, para explicarlo de una manera rápida, una estrella promedio como nuestro Sol, que no es una estrella muy masiva, va a evolucionar a lo que se llama una gigante roja. Luego de ser una gigante roja, recordemos que tenemos equilibrio entre dos fuerzas, la gravitacional y la presión de radiación. Pero, ¿qué es lo que le da combustible a esta presión de radiación? El combustible para que esta presión de radiación pueda contrarrestar a la gravedad es las fusiones de reacción, las reacciones de fusión nuclear que se llevan a cabo en el núcleo de las estrellas. Las estrellas queman elementos químicos, nuestro Sol, por ejemplo, hidrógeno y helio, y al hacer estas reacciones tienen energía para que la presión de radiación contrarreste a la gravedad. Entonces, claro, llega un momento que se acaba este combustible y la gravedad empieza a ganarle a la presión de radiación y la estrella colapsa. Y en ese colapso se produce lo que se llama una enana blanca. Pero claro, partimos de una estrella no tan masiva. Para una estrella muy masiva, luego de su etapa inicial, se produce, imaginémonos muy masiva, me refiero a unas 25 veces la masa del Sol, por ejemplo. Se puede hacerse la idea de incluso 100 masas solares. Hay estrellas súper gigantes. Entonces, una estrella supermasiva pasa a ser lo que se llama una supergigante roja, que lo que quema en su interior son elementos más pesados. ¿Por qué elementos más pesados? Para poder tener energía y contrarrestar la fuerza de gravedad, porque imaginémonos un objeto tan masivo, claro, la fuerza de la gravedad debe ser enorme, entonces tiene que contrarrestarse con la presión de radiación que tiene que ser bien alimentada por lo que se quema en el núcleo de la estrella. Entonces, cuando se acaba el combustible, esta estrella colapsa y luego explota en lo que se conoce como uno de los eventos más brutales y más energéticos que existen en el universo, que son las explosiones de supernovas. Estas explosiones de supernovas son las que han alimentado al universo de todos los distintos elementos, porque expulsa casi todo el material que tenía la estrella, todos sus elementos químicos. Y lo que surge después de esta supernova puede ser una de dos, o una estrella de neutrones, un objeto muy masivo, o lo que nos interesa, un agujero negro. Entonces, podemos decir que un agujero negro supermasivo nace de la explosión de una supernova. Esto para que entendamos un poco la evolución de las estrellas. Y es así como nace un agujero negro. Ahora bien, cuando está muriendo una estrella muy masiva, que se le llama una estrella moribunda, existe o tiene en su interior una gran concentración de masa. Entonces, como mencionaba, al ser un objeto muy masivo, su masa aumenta de manera que no puede soportar su gravedad. Entonces colapsa sobre sí misma. Como podemos ver ahí, una supernova SN 2016 y también el radio de la estrella claramente va a disminuir porque se hace más pequeño, porque colapsa. Entonces aquí viene algo muy importante y es que la velocidad de escape de la estrella es mayor que la velocidad de la luz. Y claro, ahorita no entendemos la velocidad de escape, pero en un momento se los explico. Entonces llega un momento que nada puede escapar de este campo gravitatorio y tenemos lo que se conoce como un agujero negro. Bien, la velocidad de escape. Este es un término o un elemento muy importante para entender o para hacer una analogía de un agujero negro. De hecho, es la velocidad de escape el concepto que se explica al inicio para entender los agujeros negros. Bien, imaginémonos que tenemos una pelota en nuestras manos y la tiramos hacia arriba. Esa pelota rápidamente vuelve hacia nosotros. Si la tiramos más fuerte, va a volver a regresar hacia nosotros. Entonces nos podemos preguntar, ¿a qué velocidad tengo que lanzar la pelota que tengo en mi mano de manera que ya no regrese a mí?
Claro, en nuestro marco de referencia nosotros estamos en la Tierra, entonces estamos sometidos al campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, cuando tiramos una pelota, el campo gravitatorio de la Tierra es lo que le hace volver. Entonces, ¿a qué velocidad tengo que lanzar esa pelota para que venza a la fuerza de gravedad y pueda escapar al exterior? A eso es a lo que se le conoce como velocidad de escape. Y Schwarzschild, utilizando las ecuaciones de la relatividad de Einstein, se dio cuenta matemáticamente que esta velocidad de escape depende principalmente de dos factores, de la masa del objeto y de su tamaño. Entonces, mientras más grande es la masa del objeto y menor es el radio, se vuelve mayor la velocidad de escape. Para entenderlo mejor, eh, imaginémonos la Tierra tiene una velocidad de escape respectiva, pero entre más comprimamos la Tierra, siempre teniendo la misma masa, la velocidad de escape va a ir aumentando. Y este fue uno de los aportes de Karl Schwarzschild, que hay que mencionarlo, que él estaba en el frente de la Primera Guerra Mundial y aún así estando en el frente de la guerra siempre se mantenía al tanto de todos los avances de la ciencia. Bien, aquí tenemos lo de la velocidad de escape y es que ¿por qué no escapa la luz? Entonces, la velocidad de escape, repito, depende de la masa del objeto y de su tamaño. Entonces, todo objeto enorme en el espacio, que deforma el espacio-tiempo, tiene su velocidad de escape. La Luna tiene, por ejemplo, 2.38 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en un cohete y quieres escapar de la Luna, tienes que viajar a una velocidad mayor que 2.68 kilómetros por segundo para vencer el campo gravitacional y poder salir al exterior. Para la Tierra, los cohetes de la NASA, por ejemplo, tienen que viajar a más de 11.18 kilómetros por segundo para vencer el potencial gravitacional y salir al exterior. Y así también tienen sus respectivas velocidades de escape Júpiter y el Sol. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cuál es la velocidad de escape de un agujero negro? De un objeto supermasivo que tiene toda su masa concentrada en un solo punto, porque recordemos que un agujero negro es un objeto de radio muy pequeño, pero un objeto muy, muy masivo. Claro, entonces esto nos quiere decir que su velocidad de escape tiene que ser muy grande. ¿Cuánto? Pues los cálculos son de más de 999.700 kilómetros por segundo, o para hacerlo más específico, la velocidad de escape de un agujero negro es mayor que la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que ni la luz puede escapar del potencial gravitacional de un agujero negro. O sea, que todo lo que esté dentro de un agujero negro, aunque quiera salir a la velocidad que a cualquier velocidad, claro, no pasando la velocidad de la luz, porque nada viaja a más nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el espacio. Entonces, si la velocidad de un agujero negro es mayor, la velocidad de escape, perdón, de un agujero negro es mayor que la velocidad de la luz, ningún objeto, ni siquiera la luz, va a poder escapar de él. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes de un agujero negro. Hay tipos de agujeros negros según su masa. Los de masa estelar son los que se forman, como se los decía anteriormente, por una explosión de supernova. Entonces, un agujero negro que se forma por una explosión de supernova es un agujero negro de masa estelar, pero existe algo que se llama agujero negro supermasivo. ¿Y qué es un agujero negro supermasivo? Los agujeros negros supermasivos son los que se encuentran, o los que se cree que se encuentran en los centros de la galaxia. Entonces, estos son los tipos de agujeros negros según su masa. Existe un teorema que se llama el teorema de no pelo, y este teorema dice que un agujero negro depende o básicamente tiene tres elementos: masa, carga y spin. Estos son los tres elementos que diferencian a un agujero negro: masa, su carga eléctrica y el spin, o spin o giro. Así se llama este teorema. Bien, entonces hay agujeros negros que tienen masa y carga. Bueno, esto teóricamente, agujeros que tienen una masa específica, una carga eléctrica y un spin. Entonces, dependiendo de estas características, también se puede clasificar a los agujeros negros. Ahora vamos a algo más interesante aún: las componentes de un agujero negro. ¿Qué componentes tiene un agujero negro? ¿Qué hay en un agujero negro? Y esas son preguntas que nos podemos hacer. Entonces,
empecemos por la última órbita estable. Como pueden ver en la imagen, hay algo que se llama una última órbita estable, y es que nos podemos preguntar, ¿yo me puedo acercar a un agujero negro? Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto, la última órbita estable. Este es el último punto donde podemos estar orbitando sin caer en el potencial gravitacional del agujero negro y sin ser atrapados por el agujero negro. Entonces, esto es a lo que se le llama una última órbita estable. O sea que si nosotros vamos en una nave espacial hacia un agujero negro, nosotros podemos estar cerca del agujero negro hasta este punto, hasta la última órbita estable. Ahora bien, recordemos que esta última órbita estable es para los objetos, claro, con materia, que no son atrapados por el agujero negro, pero recordamos que la luz no es materia, entonces la luz puede ir aún más allá de la última órbita estable. ¿Hasta dónde puede ir la luz sin ser atrapada por el agujero negro? Pues ahí es donde viene lo que se llama esfera de fotones. Esta esfera de fotones es un lugar inestable que es hasta el último punto hacia donde los fotones pueden estar sin ser atrapados por el agujero negro. Pero claro, esta esfera de fotones es inestable y no quiere decir que es que estos fotones van a estar orbitando alrededor del agujero negro para siempre. Bien, ahora viene algo que se llama el chorro relativista, que es lo que están viendo ahí en esa imagen. ¿Qué es ese chorro relativista? Bueno, en esta órbita o en esta última órbita estable, todo eso que ven alrededor del agujero negro se llama disco de acreción. ¿Y qué es ese disco de acreción? Pues no es otra cosa que gas y polvo y toda la materia que está orbitando alrededor del agujero negro, que cada vez se va acercando más a lo que se llama horizonte de eventos, que se los explico un poquito más adelante. Entonces, claro, tenemos este disco de acreción, que es toda la materia que está girando alrededor del agujero negro. Y recordemos que esto es gas y polvo. ¿Y qué le sucede a un gas cuando viaja a grandes velocidades y se calienta por fricción? En termodinámica, cuando un gas se calienta, empieza a emitir radiación. Y es esa radiación que vemos en ese chorro relativista. Pero claro, este disco de acreción, al calentarse este gas y empezar a radiar, puede radiar en las longitudes de onda de los rayos X, por ejemplo. Pero estas partículas que están en el disco de acreción se pueden cargar eléctricamente. ¿Y qué es lo que sucede al cargarse eléctricamente? Pues como si de una bobina se tratase, se crean campos magnéticos súper poderosos en este agujero negro, y esos campos magnéticos son los que expulsan este material hacia afuera en lo que se llama chorro relativista o jets, que esto lo explico un poquito más adelante, se le conoce como radiación sincrotrón. Y eso, así se explican estos chorros relativistas, es materia siendo expulsada hacia el exterior del agujero negro. Vámonos un poquito más adentro, al horizonte de eventos, uno de los lugares más misteriosos y que para mí es de los más interesantes de un agujero negro. ¿Qué es el horizonte de eventos? Pues el horizonte de eventos es el punto de no retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú cruzas el horizonte de eventos, no puedes escapar nunca del agujero negro, vas a quedar atrapado para siempre, porque a partir del horizonte de eventos es donde no puede escapar nada, ni siquiera la luz. O sea que el potencial gravitacional que hay a partir del horizonte de eventos es tal que nada, ni siquiera la luz, escapa de él. Entonces, por eso vemos esa región oscura, porque no escapa ni la luz, se traga, y así, entre comillas, se traga todo. Entonces, a partir de este horizonte de eventos, es donde empiezan a surgir cosas muy extrañas. Y es que al entrar adentro del horizonte de eventos, claro, eh, empieza el potencial gravitacional a ser muy, muy potente. Entonces, luego de lo que viene del horizonte de eventos, viene el punto más del que menos se sabe, el punto más intrigante, un punto donde no se sabe absolutamente nada, y es la singularidad. Lo más interesante de un agujero negro son el horizonte de eventos y la singularidad. Y claro, ¿qué es la singularidad? La singularidad es un punto
de enorme masa, pero que no tiene volumen. Y claro, si nos ponemos a pensar, imagínate algo que tenga una enorme cantidad de masa, pero que no tenga volumen. Es tan masivo este punto que tiene curvatura infinita, entre comillas. Entonces, en este punto, aquí en la singularidad, es donde todo deja de tener sentido, donde la realidad que nosotros conocemos, donde todo lo que sucede a nuestro alrededor en esta singularidad deja de tener sentido. A partir de aquí, el espacio y el tiempo es como que intercambiaran sus puestos, por así decirlo. Y se dice bien que en todo modelo matemático que tiene contacto con la singularidad deja de tener contacto con la realidad, porque es que dentro de la singularidad, en las ecuaciones de Einstein es donde empiezan a aparecer los infinitos y todo esto. Claro, para los físicos y matemáticos saben que los infinitos son un problema en las ecuaciones. Y bien, entonces aquí en la singularidad la física deja de tener sentido. Aquí los modelos físicos y matemáticos no funcionan. Entonces, aquí en la singularidad se rompen dos postulados de la mecánica cuántica, que son dos postulados del determinismo y lo tengo por aquí, la reversibilidad. ¿Qué es el determinismo? El determinismo nos dice que el estado futuro de un sistema cuántico solo depende de las condiciones de su estado en el presente. Y la reversibilidad nos dice que si existe un objeto, un punto, que si existe un sistema A que va hacia un sistema B, es físicamente posible, si se cuenta con toda la información, poder volver del sistema B al sistema A. Entonces, estos son dos postulados de la mecánica cuántica que aquí en la singularidad no funcionan, porque de hecho es que no se sabe qué es lo que sucede dentro de la singularidad, porque todo lo que se va, entre comillas, tragando el agujero negro, va hacia ese punto de la singularidad, y a partir de ahí no se sabe qué sucede con la materia, con toda la información que cae ahí, y surge algo que se llama la paradoja de la información, de la que voy a hablar un poco más adelante. Hablando un poco de las componentes de los agujeros negros, que son estas esencialmente, nos podemos preguntar, si un agujero negro no deja escapar ni siquiera la luz, ¿cómo lo detectamos? Y eso es una pregunta muy interesante. Entonces, como bien les decía, el disco de acreción es un gas que al viajar muy rápido se calienta por fricción, y un gas al calentarse emite radiación. Entonces, es esta radiación la que se puede detectar. Y en el óptico existen remolinos de materia alrededor de un agujero negro central, y el gas que está próximo a estos agujeros negros se calienta y se calienta a temperaturas cercanas en la longitud de onda del ultravioleta y los rayos X. Entonces, el gas que rodea a este disco de acreción, por lo general, se puede mostrar en el óptico. También en el ultravioleta. El telescopio Hubble de la NASA ha observado pulsos de luz ultravioleta emitidos por materia cuando está cayendo al interior del agujero negro. Entonces, estos pulsos que se emiten también pueden detectarse en la longitud de onda del ultravioleta. Y en el radio. En la longitud de onda del radio también se pueden emitir, porque recuerdan los chorros relativistas de los que les hablé anteriormente en las componentes de un agujero negro. Pues lo interesante es que estos chorros sí los podemos detectar, porque como les decía, el gas al viajar muy rápido y calentarse y cargarse eléctricamente crea unos campos magnéticos muy poderosos, y estos campos magnéticos son los que arrojan estos chorros, el que están viendo en la imagen, como radiación sincrotrón, y estos chorros los podemos detectar aquí en la Tierra con los radiotelescopios. Entonces, esta es una manera de detectar los agujeros negros. Y de hecho, este fue el método que un científico ruso llamado Seldovich propuso. Y es que se conoce un sistema que se llama Cygnus X1. Este sistema Cygnus X1 consta de un agujero negro y una estrella supergigante azul de nombre HDE 226868 que emiten el visible. Y lo que está sucediendo aquí es que
esta estrella está acretando material hacia el agujero negro porque, claro, el enorme campo gravitatorio del agujero negro está atrayendo este material de la estrella. Este gas se calienta al orbitar cerca del agujero negro y expulsa un chorro en radiación sincrotrón, y eso se puede detectar y de hecho se detectó en este sistema Cygnus X1. Quiero que presten atención. En esta animación les voy a mostrar, imaginémonos que tenemos a la estrella supergigante azul HDE 226868 y el agujero negro que está cerca de ella, porque es algo que se llama sistema binario. Entonces ocurre lo que van a ver a continuación. Empieza a acretar material hacia el agujero negro. Este empieza a rotar a través del agujero negro, se calienta, crea los campos magnéticos y salen expulsados esos chorros relativistas que están viendo. Es algo bueno, me parece muy hermoso estos fenómenos que nos puede regalar el universo y en concreto un agujero negro. Lo voy a poner de nuevo. Vemos cómo el material de la estrella está siendo acretado hacia el agujero negro, que empieza a orbitar el agujero negro, a girar a gran velocidad, se calienta, y por los campos magnéticos sale expulsado estos jets, estos chorros relativistas, y estos chorros en el sistema Cygnus X1 es el que se detectó, un chorro así como el que están viendo, fue el que se detectó, y es una manera muy, bueno, entre comillas, eficaz de detectar agujeros negros. Entonces, esta es una de las maneras o de las formas más interesantes. Bien, habíamos mencionado anteriormente de los agujeros negros supermasivos, que son los que se cree que están en el agujero negro, que están en el corazón de las galaxias. En concreto, en nuestra galaxia se cree que hay un agujero negro supermasivo de nombre Sagitario A estrella. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Lo que están viendo, por ejemplo, en la animación de su izquierda, es un trabajo que hicieron algunos científicos y observaron que hay estrellas que están orbitando a un objeto que no se sabía qué es. Vale mencionar que este trabajo es uno de los que dio lugar al Premio Nobel de la Física 2020, que es el que se le otorgó a los científicos Genzel y Andrea Ghez. Su trabajo consistió en encontrar o en determinar la velocidad radial que tenían las estrellas que observaron hacia el centro de nuestra galaxia. Y claro, vieron el comportamiento extraño que tenían estas estrellas porque parecía que orbitaban un objeto muy masivo. Entonces se cree que este objeto que están orbitando estas estrellas no es otra cosa que el agujero negro supermasivo Sagitario A estrella, que está en el centro de nuestra Vía Láctea. Y así se cree que hay agujeros negros supermasivos en el centro de todas las galaxias. Ahora bien, aquí surgen preguntas, claro, mucho más interesantes o que le puede llamar la atención al público en general, y es, ¿qué pasa si caemos dentro de un agujero negro? Porque como decimos que no puede escapar ni la luz, ¿qué nos pasaría si caemos dentro de un agujero negro? Y bien, recordemos que podemos estar cerca, digamos que vas tú y tu compañero con una nave espacial hacia un agujero negro y se pueden quedar orbitando el agujero negro en la última órbita estable. Hasta ahí todo, en teoría, todo estaría bien. Pero tu compañero se queda en la nave espacial y tú sales de la nave y vas te quieres ir más adentro del agujero negro. Entonces, claro, si sobrepasas el horizonte de eventos, que es el punto de no retorno, empieza algo que se llama la espaguetificación. ¿Qué es la espaguetificación? Cuando tú vas acercándote al agujero negro y pasas el horizonte de eventos, que hay que mencionar que no es que hay un cartel que diga aquí empieza el horizonte de eventos. O sea, tú no sabes dónde empieza tú solo vas cayendo hacia el agujero negro y llega un punto en el que empiezas a sentir un tirón gravitacional enorme, tal que te empieza a comprimir transversalmente, pero te empieza a estirar longitudinalmente. Entonces, a eso se le llama la espaguetificación. Como pueden apreciar en la imagen,
al entrar, a partir de que entras en el horizonte de eventos, empiezas a sentir este enorme tirón gravitacional y te empiezas a encoger, pero te empiezas a estirar. Entonces, claro, que desde el momento que ingresas aquí, obviamente morirías, no serías capaz de sentir lo que viene después, porque tu cuerpo se empieza a encoger y a estirar, y eso, a medida vas adentrándote más en el horizonte de eventos, se hace más fuerte hasta el punto de que tu cuerpo se hace una hilera de átomos. Es tal, bueno, esto es lo que se piensa hipotéticamente, ¿no? Se hace una hilera de átomos y que esto va a dar a la singularidad, pero claro, dentro de la singularidad no sabemos lo que sucede. Pero ¿qué vería el compañero, tu compañero, el que se quedó en la nave? Pues bueno, lo que él vería es que cuando tú, él está viéndote por la ventana, cuando tú vas bajando hacia el agujero negro, desde el momento en que entras en el horizonte de eventos, él vería que tú te quedas estático, porque tu tiempo se detiene. Es aquí donde las cosas que nosotros, la idealización de realidad que nosotros tenemos aquí en un agujero negro deja de tener sentido. Entonces, bien, tu compañero vería que desde el momento que cruzas el horizonte de eventos, te quedas estático. Y como las ondas de luz que viajan hacia él por la gran gravedad en la que está sometido pierden energía, te vería como lo que se llama firewall o una bola de fuego. Te vería que estás estático en un punto y que estás rojo o como una bola de fuego, por así decirlo, y vería que te vas desvaneciendo poco a poco, como una imagen que se va haciendo más borrosa cada vez. Entonces, esto es lo que vería un observador o tu compañero que te está viendo desde la nave espacial. Vería que tú te quedas estático. Entonces, es una de las cosas más interesantes que suceden y como lo ven aquí en esta imagen, la espaguetificación es algo que ocurre a partir de que tú entras en el horizonte de eventos. Entonces, esto es lo que pasaría si entras a un agujero negro. A partir del horizonte de eventos, claro, por el tirón gravitacional y la presión a la que aquí se estaría sometido, morirías, obviamente, pero a tu cuerpo llegaría hasta convertirse a una hilera de átomos que caen irremediablemente hacia la singularidad. Ahora bien, esto se hizo muy famoso, lo que están viendo aquí en sus pantallas es la primera imagen de un agujero negro. Este fue un avance muy enorme para la comunidad científica y en específico para los científicos que se dedican al estudio de agujeros negros, porque hasta antes de esta foto, todo lo que se conocía era teórico, todo eran simulaciones, no había una imagen como tal de un agujero negro. Entonces esta es la primera imagen de un agujero negro que se ubica en la galaxia, en el centro de la galaxia. Bueno, este es un agujero negro supermasivo, como el que hay en el centro de nuestra galaxia. Entonces, este es un agujero negro supermasivo dentro de la galaxia M87 y este se llama M87 estrella. Esta galaxia se encuentra a 55 millones de años luz de nuestra
¿Listo, Joana? Ok, bien. Me había quedado en esto, en la primera imagen de un agujero negro. Entonces, como les mencionaba, esta es la primera imagen de un agujero negro que fue fotografiada por un proyecto internacional que lo que utilizó fue una red de 8 telescopios y a esto se le llamó Event Horizon Telescope o EHT. Entonces, pueden surgir varias preguntas a partir de aquí y lo primero, y claro, lo evidente es, bueno, esta es la primera imagen de un agujero negro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eh, no caigamos en la trampa de pensar que ese punto oscuro que se ve es el horizonte de eventos del agujero negro. De hecho, no. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen o lo que se ve es un plasma caliente que está orbitando alrededor del agujero negro. No es como que estamos viendo el disco de acreción como tal y el horizonte de eventos. No es así. Lo que estamos viendo es un plasma caliente que está orbitando alrededor del agujero negro. Entonces también podemos ver que entre más nos acercamos a la imagen, hay una parte más brillante y otra más opaca. Y esto sucede por algo que se llama relativistic beaming. ¿Qué es este relativistic beaming? Pues básicamente es como una fuente de luz. Claro, esta fuente de luz que nos llega viaja a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, en esto que se llama relativistic beaming, una fuente de luz que se acerca hacia ti, que viene a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, se va a ver más fuerte y las fuentes de luz que no vienen directamente hacia nosotros se ven más opacas. Y esta es la razón del por qué se ve unas partes más brillantes que otras dentro de esta imagen. También pueden surgir más preguntas como, bueno, la primera imagen de un agujero negro, pero ¿por qué es tan borrosa? Y la respuesta es sencilla. Esta imagen muy borrosa porque es muy pequeño. ¿Qué es muy pequeño? El objeto, el agujero negro supermasivo M87, es muy masivo, pero claro, está a 55 millones de años luz de nuestro planeta. Entonces crea lo que se llama como un ancho angular en nuestro, para aquí en la Tierra, de 50 microarcosegundos. Entonces, claro, esto es algo muy pequeño de resolver. Imagínate como que tomas una fotografía con tu teléfono y le haces zoom a algo que quieres ver. Entre más zoom le haces a algo en esta imagen, más borroso se va a ver. Entonces, algo así es como en esta imagen, es algo muy pequeño que hay que tratar de resolverlo en una imagen. Entonces, claro, ¿cómo podemos resolver esta imagen, este agujero negro supermasivo 87, que tiene un ancho angular en el cielo de 50 microarcosegundos, que es algo muy, pero muy pequeño? Pues bien, existe algo que se llama el límite límite de la refracción, y debido a este límite de la refracción, para poder resolver una imagen de este ancho angular, se necesita un telescopio tal que tenga una apertura cercano al tamaño de la Tierra. Entonces, claro, nos podemos decir, es imposible crear un telescopio que tenga una apertura tal que sea igual de grande que el tamaño de la Tierra. Pero claro, aquí es donde viene la suspicacia de los científicos, por así decirlo, y es que no podemos crear un telescopio de ese tamaño, pero sí tenemos telescopios distribuidos alrededor del mundo y se sincronizaron con un reloj atómico y observaron al mismo tiempo al centro de la galaxia M87. Entonces, al tener telescopios distribuidos por todo el mundo, eso compensaba tener un ancho angular, por ejemplo, compensaba poder resolver esta imagen, porque no tenemos un telescopio de la apertura del tamaño de la Tierra, pero teniendo telescopios en todos los puntos o en varios puntos de la Tierra, observando al telescopio, podemos hacer o tratar de igualar esta apertura. Y esto fue lo que se hizo. Se sincronizaron 8 observatorios con relojes atómicos. O sea, fue un proceso muy, muy complejo, y entonces observaron al mismo tiempo
Y de esta manera es como se pudo obtener esta imagen. También hay que preguntarnos, bueno, si esto está a 55 millones de años luz, ¿por qué no fotografiamos el agujero negro supermasivo que está en nuestra galaxia, que está más cercano? Y lo que sucede aquí es como que se complementan las cosas, porque M87 está muy lejos, pero es muy grande, enormemente grande, más grande, 1000 veces más grande que el agujero negro supermasivo que está en nuestra Vía Láctea. Entonces, uno está 1000 veces más cerca, pero el otro es 1000 veces más grande. Entonces, como que se compensa. Que de hecho hay que mencionar que el Event Horizon Telescope también observó al agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, pero sus resultados y ese trabajo aún no se ha publicado. Ahora bien, lo que están viendo en su pantalla es la evolución de la perspectiva que se ha tenido de los agujeros negros. Esta imagen es muy representativa porque implica el ingenio o la capacidad que tiene el ser humano cuando se juntan esfuerzos o se hacen esfuerzos en la ciencia para tratar de entender algo, y podemos ver que en 1978 se tenían ilustraciones nada más de cómo se vería un agujero negro. Porque y esto, claro, todo esto, estas ilustraciones y estos análisis se hacían a partir de nada más que las ecuaciones de la relatividad de Einstein. En el 2016, claro, ya con los avances computacionales, ya se podía jugar con algunos software, con estas ecuaciones y poder crear una simulación por computadora de cómo se vería un agujero negro, que es como la ven en el 2016. Y finalmente, el 2019, claro, la primera imagen de un agujero negro. Entonces, si comparamos las tres imágenes, en el 78 no estaban tan alejados de la realidad. Y esto quiere decir porque los modelos matemáticos funcionan. Quizás no a la perfección, pero funcionan. Entonces, esta es una imagen muy representativa que nos da cómo ha sido la evolución de la perspectiva que hemos tenido de los agujeros negros. Katie Bowman, la doctora Katie Bowman, ella fue una de las que más se habló cuando se publicaron los resultados del Event Horizon Telescope. ¿Y por qué? Es que Katie Bowman fue la que dirigió el desarrollo de un algoritmo para la obtención de imágenes de un agujero negro que se conoce como reconstrucción continua de imágenes de alta resolución. Ella fue la que dirigió este algoritmo. Entonces, porque claro, al hacer las observaciones no es que se observaban con todos los telescopios y en una computadora iba a aparecer una imagen. No, esto requería un trabajo muy, muy complejo que Katie Bowman desarrolló este algoritmo. Lo que ven ahí en pantalla son un compendio de todos los discos duros que estaban donde se almacenó la información de todo lo que observaron. Y aquí hay más de 5 petabytes de información. O sea, si para nosotros un gigabyte que tengamos de almacenamiento en nuestra computadora nos parece algo grande, no imaginamos tener 5 petabytes de información. Y claro, estos son discos duros de alto rendimiento que están rellenos de helio incluso. O sea, como repito, un proceso muy complejo. Entonces, su trabajo consistía en tomar toda la información que hay en estos discos duros, que contenía todas las observaciones de los radiotelescopios, y crear un algoritmo que obtuviera la imagen o hacer una reconstrucción de una imagen en alta resolución o lo más que se pudiera para ver cómo se vería este agujero negro en M87. Entonces hago esta mención para, bueno, la doctora Katie Bowman porque quiere decir que las mujeres también triunfan en la ciencia, ¿verdad? No hay que tener ningún sesgo en la ciencia por religión, por sexo, por raza, porque todos podemos aportar y claro, las mujeres no se quedan atrás. Entonces, la doctora Katie Bowman es el ejemplo claro de ello. Ahora bien, como mencioné anteriormente, el año pasado, en 2020, 3 investigadores que se dedican sus trabajos, sus investigaciones a los agujeros negros, fueron los ganadores del Premio Nobel de Física del 2020.
Roger Penrose, Reinhard Genzel y la científica Andrea Ghez, que aquí de nuevo vemos una mujer más triunfando en la ciencia y claro, ganándose nada más y nada menos que un premio Nobel. Ellos tres han hecho investigaciones y trabajos acerca de los agujeros negros. Más en específico, Roger Penrose fue él tomando, esto fue hace mucho tiempo, incluso fue en el siglo pasado, Roger Penrose, tomando las ecuaciones de la relatividad de Einstein, hizo análisis y hizo investigaciones y concluyó que las singularidades en el universo que Einstein proponía eran posibles y no solo posibles, sino que eran inevitables. Entonces, claro, Roger Penrose fue el primero que estableció los agujeros negros tal y como los conocemos hoy en día, de un agujero negro formado por un horizonte de eventos y una singularidad. Porque, como repito, él en sus análisis estableció, tomando las ecuaciones de la relatividad de Einstein, que las singularidades en un universo, tal y como Einstein lo describía en sus ecuaciones, las singularidades eran posibles y no solo posibles, sino que eran inevitables. Y bien, Reinhard Genzel y Andrea Ghez fueron los que ellos ganaron el premio Nobel porque fueron los que detectaron, entre comillas, el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A. Reinhard Genzel utilizó los observatorios que hay en Chile y la doctora Andrea Ghez utilizó los telescopios que hay en Hawái. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Observaron hacia el centro de nuestra galaxia y vieron en la imagen que les mostré anteriormente cómo se movían las estrellas alrededor de un objeto supermasivo y lo que hicieron fue tratar de medir la velocidad orbital que tenían esas estrellas y de ahí ir haciendo investigaciones y determinar que en efecto estas estrellas orbitan a una gran velocidad un objeto supermasivo que no puede ser otra cosa que un agujero negro. Entonces eso les mereció a ellos el Premio Nobel de la Física del 2020. Bien, ondas gravitacionales. Por loco que parezca, los agujeros negros también pueden colisionar. Y claro, esta colisión daría resultado a un evento de un cataclismo enorme, de una energía que no nos podemos ni imaginar. Y de tal energía sería este fenómeno que crearía deformaciones en el espacio-tiempo, como lo están viendo en esa imagen. Imagínense que dos agujeros negros colisionan y crean lo que se llaman ondas gravitacionales, que de hecho en las ecuaciones que publicó Einstein en la relatividad general predecían la existencia de este fenómeno llamado ondas gravitacionales, que surgen a partir de la colisión de dos agujeros negros. Y bien, ¿cómo se detectan? Porque también gracias a los avances en la ciencia y todo el desarrollo y todo el esfuerzo que ha tenido la humanidad y la comunidad científica en concreto a los estudios de todos estos fenómenos, se hizo o se creó el Observatorio Avanzado de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, o LIGO por sus siglas en inglés. Y esto lo que tenía era, tenía dos detectores separados a 6.000 kilómetros de distancia, uno en Nueva York y el otro en Indiana o en Tennessee, si no recuerdo. Y cada detector constaba con dos haces de luz láser. Cada detector tenía dos láseres. Entonces, ¿cómo funcionaba o cómo se detectaban o cómo se detectó una onda gravitacional, que hay que mencionarlo, que también dio resultado como el Premio Nobel de la Física también a personas que trabajaron en ondas gravitacionales, como ser el científico Kip Thorne. Entonces, bien, al producirse una onda gravitacional, uno de esos dos haces de luz láser que se tienen en los detectores se va a alargar y el otro se acorta. Se los menciono así por encima de cómo funciona este observatorio de interferometría avanzada. Entonces, básicamente ese es el mecanismo de que los láser que hay en ambos detectores, cuando se detecta una onda gravitacional, uno de estos se alarga y el otro se acorta. Pero hay que mencionar que, claro, no es como que se producen ondas gravitacionales todos los días, porque, como repito, surgen de la colisión de dos agujeros negros y son eventos o sea, que la probabilidad de que ocurran es muy baja, o incluso la probabilidad de detectarlos es muy baja. Entonces,
el que se haya podido detectar la primera onda gravitacional fue de mucha satisfacción y de mucho avance para la ciencia en general. Bien, finalmente quedan algunas preguntas que aún no se han resuelto, que es como cómo muere un agujero negro, si es que muere, qué pasa con la información en la singularidad, o sea, al final lo que dije, somos una hilera de átomos que caemos a la singularidad, pero claro, ¿qué pasa con eso? ¿A dónde va? ¿Queda perdida en algún punto o sale por otro lado? Son preguntas que no se han podido resolver aún, o incluso cómo se forman los agujeros negros en el centro de la galaxia, que es algo que al día de hoy no se ha podido responder. ¿De cómo muere un agujero negro? Bueno, existe algo, se cree que los agujeros negros se evaporan, o sea, que un agujero muere evaporizado. ¿Y cómo sucede esto? Y aquí entra un poquito de la mecánica cuántica, y es que cerca o en los límites del horizonte de eventos eh, existe o se crea algo que se llama par partícula-antipartícula. O sea, se puede crear, es un poquito complejo, pero se los menciono así. En los límites del horizonte de eventos se puede crear algo que se llama par partícula-antipartícula. Y claro, la partícula puede salir hacia afuera del agujero negro y la antipartícula quedar atrapada. Y en este proceso se va a ir perdiendo energía y de esta manera el agujero negro va perdiendo energía y esta energía es radiada al exterior y esto se llama la radiación de Hawking. Que esta idea viene, bueno, un científico llamado Bekenstein analizó que si teníamos gas y partículas girando alrededor del agujero negro, claro, pensó, bueno, la segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía siempre aumenta. Entonces, esta idea que tuvo Bekenstein le fue útil o le llamó la atención a Stephen Hawking y él hizo a partir de aquí sus estudios y publicó sus estudios dieron un resultado en lo que se llama la radiación de Hawking. Que, como repito, la radiación de Hawking es el mecanismo por el que muere un agujero negro y es que se evapora en este par partícula-antipartícula que se crea en los límites del horizonte de sucesos y esto puede dar resultado a la evaporación y la muerte de un agujero negro. ¿Qué pasa con la información en la singularidad? Pues se crea lo que se llama la paradoja de la información, porque les decía que los dos postulados de la mecánica cuántica, del determinismo y la reversibilidad, no se violan o no, o estos postulados no funcionan dentro de la singularidad. Entonces no se sabe qué sucede con la información, a dónde va esta información o todo lo que queda atrapado en un agujero negro. Y estas son algunas de las preguntas que se tienen y bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero no haberlos aburrido tanto y quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Bien, muchas gracias, Oscar, por esta interesante presentación. La verdad que es tanta información que nos falta por conocer aún de los agujeros negros. Conocemos ya bastante, pero aún nos falta mucho más. Vamos a esperar mientras nuestra audiencia procesa un poco toda esta información que les ha sido dada. Y les recordamos siempre que pueden ver todos los videos de astronomía en casa en nuestras redes sociales si hay algún tema en especial que les interese. También igual pueden hacerlo saber en los comentarios, en la sección de comentarios, para que nosotros podamos también transmitir esos temas que tanto les interesan o si algún dato curioso que quieran también compartir con nosotros, pues también bienvenidos. La verdad que el propósito de este programa de Astronomía en Casa es la divulgación de la ciencia y pues qué bueno que podemos hacerlo y llegar a más personas por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales. Así que nos alegra mucho poder compartir toda esta información con ustedes. Les recordamos que tenemos también nuestras cuentas en Instagram. Estamos como @fases_una. Así, ese es el usuario de Instagram. Y también pueden buscarnos en YouTube. Ahí también pueden encontrar videos de astronomía en casa y de la Facultad de Ciencias Espaciales, todo lo que se está logrando en estos momentos. De igual manera, pues les recordamos que
desgraciadamente el COVID-19 se encuentra demasiado fuerte en nuestro país, así que pues les pedimos que puedan cuidarse siempre, no salga si no es necesario y si tiene que salir, use mascarilla, no se la quite bajo ninguna circunstancia y aplique también las normas de distanciamiento social. Si también puede utilizar doble mascarilla, pues es lo mejor. Y mantenerse siempre distanciado de las personas, lavarse constantemente las manos, ya sea que tenga una dosis de la vacuna, las dos dosis de la vacuna o que no tenga la vacuna, siempre procure seguir estas reglas del distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Eso es lo que pues debemos de hacer para cuidarnos en estos tiempos tan difíciles. Y pues Lucero Isabel dice, Lucero Isabel Ramírez dice, pues qué genial. Le parece muy, y pone caritas de susto. Así que, bueno, también a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, pues de la UNA y de Presencia Universitaria y de UTV, pues les agradecemos también su presencia y pues esperamos que puedan también acompañarnos en cada uno de los en vivos que hagamos. Oscar, si gusta, pues su mensaje de cierre. Sí, no, primero agradecer a todos los que se quedaron en la presentación. Espero que les haya servido para saber un poquito acerca del que para mí es uno de los fenómenos más interesantes y más intrigantes del universo. En lo personal estaba muy emocionado por hacer esta presentación y compartirles un poquito del conocimiento que he adquirido a lo largo de los años en mi carrera, y espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. Excelente, muchas gracias. Y pues siempre mandamos saludos a todos aquellos niños que nos miran también, porque hay bastantes niños que miran este programa. Y pues les invitamos a que puedan seguir creciendo con esa curiosidad científica a través de, pues, de las diferentes ramas que tiene, pues tantos temas que hay dentro de la astronomía y pues en sí dentro de las ciencias espaciales. La próxima semana no tendremos noches astronómicas, astronomía en casa, pero igual puede disfrutar de cada uno de los programas, como lo decíamos anteriormente, en nuestros canales de Facebook, YouTube y información importante de la Facultad de Ciencias Espaciales en Instagram. Sin más, pues nos despedimos y les deseamos a todos que tengan un feliz fin de semana, una buena noche y esperamos que hayan podido ver también la lluvia de estrellas que estaba para estos días, que pues el máster Ricardo Pastrana nos compartió también ahí en el blog de Ciencias Espaciales la mejor manera para poder verlo y la mejor hora para poder verlo. Nos despedimos entonces y que tengan muy buenas noches.